Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, ojo porque tenemos un vídeo bastante interesante, ya que se vienen noticias tales como los avances de lo que vamos a tener en alguno de los próximos eventos del verano. Más allá de todo eso, también tenemos información adicional sobre lo que será uno de los videojuegos más interesantes de lo que resta de año, si es que finalmente nos acaba retrasando. Pero en fin, aparte de todo eso, también tenemos un par de salseos, concretamente uno relacionado con PlayStation y un supuesto caso de plagio. Y también tenemos que ir con la última hora acerca de Warner Bros. Que nuevamente está haciendo de las suyas. Todo eso y alguna que otra pequeña actualización, por supuesto, que vamos a comentar aquí en este vídeo. Que repito, se viene muy completo. Aunque antes de empezar todo esto, simplemente quiero deciros que muchas gracias por todas las compras que habéis estado haciendo últimamente a través del link de la descripción a Eneba. Porque estáis haciendo una cantidad de reservas enorme y yo de verdad que os lo agradezco muchísimo. Pero bueno, vamos al lío. Empezamos el vídeo con una importante actualización que ha tenido Xbox precisamente para su aplicación dentro del mundo del PC. Una actualización que ya estará disponible para todos los usuarios, no tienes que ser miembro del programa Insider ni mucho menos. Y la cuestión es que en ella, por ejemplo, se nos va a permitir jugar a nuestra biblioteca a través de la nube. Ojo, la biblioteca que de momento esté disponible. Se habla de más de 250 juegos incluidos, aunque ya está casi rozando la cifra de los 300 títulos. La cuestión es que para jugar a todos y cada uno de ellos, pues de momento no teníamos esa posibilidad dentro del mundo del PC, sí a través de la videoconsola y también de la telefonía móvil. Pues esto se acabó, ya vas a poder ejecutar muchos de esos videojuegos y además también se comenta que va a haber un historial unificado, en ese sentido, desde consola, PC y nube, para que básicamente todo se sienta más que nunca un ecosistema, que es quizá un debe que se viene faltando desde los últimos tiempos. Pero además de todo eso, también para el soporte de nube, precisamente se añade el teclado y el ratón. Se podrá disfrutar de los videojuegos compatibles, eso sí, con dicha modalidad, lo cual también está bastante bien. Habrá pues mejor conexión con los mandos, parece ser que ha habido pequeños arreglos de errores por aquí y por allá y temas de compatibilidad que deberían de haberse visto subsanados. Además de todo eso, también habrá nuevos atajos, mejores guías y también, por supuesto, se quiere optimizar un poco la experiencia de la interfaz, donde pues todo se sienta, como he dicho antes, un poco más unificado. En adelante, no dentro de esta actualización, sino de una posterior, también deberían, repito, deberían de empezar a verse los videojuegos que tengas en otras aplicaciones. Esa es la idea, que la aplicación de Xbox sea una especie de aplicación definitiva desde la que puedas acceder a todo tu catálogo de PC. Luego, pues a un futuro más largo todavía, deberías de poder ver toda tu biblioteca, sea de consola o sea de PC. Da exactamente igual, pero para eso queda. Sin embargo, el otro anuncio importante y muy interesante que hizo Xbox durante el día de ayer fue la fecha concreta y una serie de detalles acerca de la Gamescom. En su presentación, que ya sabéis suele tener lugar este evento de videojuegos a finales del mes de agosto, van a mostrarnos un mogollón de cosas. Las fechas, para ser más exactos y concretos, son los días 20 y 21, al menos para lo que es la presentación de Xbox y sobre todo también para lo que son los puestos que van a tener allí establecidos. Ok, lo retransmitiremos. En este caso, también nos han comentado que habrá por lo menos hasta 20 videojuegos jugables allí. Tienes que tener presencia física para disfrutar de los títulos que voy a comentar a continuación. Se podrá echar un vistazo, se podrá jugar unos minutos a títulos propios, como por ejemplo Ninja Gaiden 4. Ahí se podrá echar un vistazo al videojuego en profundidad. No sé durante cuántos minutos dejarán que lo juegue la gente, pero podremos obtener algunas impresiones, aparte de otros títulos propios que se lanzan durante los próximos meses. Pero el más llamativo sobre todo es Silksong. Sí, no solamente se trata de videojuegos propios, sino que también habrá de terceras compañías asociadas a nivel comercial. En este caso, Silksong es un videojuego del que hace mucho que no sabemos absolutamente nada. No tenemos ni idea incluso si este videojuego finalmente
cumplirá con la fecha del 2025. Pues el hecho de que sea jugable allí, se podrá jugar durante unos minutos, a mí me da la sensación de que es porque van a dar la fecha definitiva, el videojuego ya está cerca de ser terminado. Gran noticia en este caso, pero tampoco será lo único que se anuncie. Por ejemplo, muchos están pensando, oye, ¿qué pasa con Call of Duty? ¿Microsoft va a dar el paso ya de mostrar cómo se ve el videojuego, qué modos va a tener y todo eso? No será durante esos 2 días, sino que será un poquito antes, concretamente el día 19. Será una presentación exclusivamente dedicada a Call of Duty, con todas las novedades que nos tengan que mostrar acerca de ese videojuego y, por qué no, contenido adicional para lo ya existente. Pero bueno, eso lo dicho, será un poquito antes, aunque no es lo único. Pues durante esa presentación Microsoft ha confirmado que también vamos a echar un vistazo a la ROG Xbox Ali. Ya sabéis, ese PC consolidado que se lanza a finales de este mismo año, donde podrás jugar precisamente a toda tu biblioteca de PC, también podrás hacer transmisión en nube y si quieres algo cercano a la experiencia de consola, pues podrás utilizar también como dispositivo remoto este lanzamiento. Es decir, tendrás que tener tu consola activada y podrás jugar a los videojuegos de consola pues como si utilizaras esa PlayStation Portal, por ejemplo. Podrás utilizar ese modelo. Y también lo más interesante sería que de esta plataforma nos dejaran ver el precio oficial. Ya básicamente lo tenemos filtrado, pero necesitamos una confirmación y por supuesto que se abran las reservas. También será muy interesante que nos han dejado caer que la plataforma será jugable, que la gente podrá ver cómo rinde ciertos videojuegos durante dicha presentación, lo cual es bastante interesante para saber si al final el precio acaba valiendo la pena. No serán los únicos anuncios todos estos, obviamente. Además, también se supone que habrá presentaciones para mostrar novedades de videojuegos y todo eso. No os preocupéis que hay gente que se piensa que simplemente es para ir allí a jugar algún comercial de productos ya lanzados y ya está. No necesariamente. Habrá pues la típica presentación con nuevas imágenes de ciertos videojuegos y un largo etcétera. No espero, eso sí, grandes cosas. Es decir, no espero un anuncio rompedor que nos vaya a explotar la cabeza en un momento dado. Y alguno preguntará, ¿más videojuegos de Xbox a otras plataformas? En principio sí, pero no necesariamente tiene que ser durante la presentación. Normalmente esos anuncios lo hacen a través de las redes sociales, salvo que tengan algo nuevo que mostrar. Un videojuego remasterizado, alguna cosa por el estilo que se relance con un nuevo aspecto. Si no es así, si simplemente es llevar tu videojuego a otro sistema, pues posiblemente lo hagan en presentaciones paralelas y lo dicho, principalmente a través de las redes sociales. Pero bueno, ya comentaremos todo eso. Ahora vamos con otra noticia. Cambiamos completamente de tercio para ir con una información que desde luego os va a poner seguramente de muy mala leche. ¿Se acuerdan ustedes de Warner Bros. Montreal? Sí, desarrolladora de videojuegos que nos trajo un queridísimo Batman Arkham Origins, un título que de hecho muchos piensan que puede ser el mejor de toda la franquicia, aunque otros de hecho piensan todo lo contrario. Pero en fin, recientemente pues han desarrollado Gotham Knights, un videojuego que yo creo que en general está muy por debajo de la saga Batman, pero que sin embargo creo que es un título bastante resultón y entretenido. Pero en fin, es ya cosa de la percepción de cada uno, es para que situéis al estudio. Dicho lo cual, la información que tenemos es que este estudio de desarrollo está ahora mismo desarrollando un videojuego de alto presupuesto con componente estilo servicio. Sí, será un videojuego con corte multijugador, se busca gente que pues digamos se maneje en transacciones después de haber comprado el videojuego, transacciones a largo plazo como se suele decir, y bueno, pues esto sería su próximo proyecto, aunque no se detalla explícitamente de qué clase de videojuego o licencia estaríamos hablando, puede ser cualquier cosa. Pero para mí esta noticia básicamente es como haber leído la defunción completa del estudio, porque a Warner esto no le sale bien nunca. Han probado de básicamente todo y es un desastre detrás de otro. Tienes a un estudio de desarrollo con alto potencial, que incluso su videojuego digamos más mediocre pues acaba resultando un videojuego relativamente resultón y vas y los trasladas a hacer un videojuego de este tipo. Parece que no aprenden de lo que pasó con el juego de Escuadrón Suicida, que finalmente le tuvieron que dar la vuelta en el último momento para que no fuera un videojuego completamente como servicio, que fuera un videojuego disfrutable para todo el mundo. Y aún así, pues ya vimos el bandazo ese que no sirvió para absolutamente nada. Dejen a los estudios hacer lo que realmente saben hacer. Yo la verdad que me gustaría que este videojuego que están haciendo saliera bien, fuera exitoso, fuera un buen videojuego como servicio, pero es que la verdad no me lo creo ni yo. A estas compañías parece ser que les da igual sacrificar alguno de sus estudios más prometedores simplemente por ver si
por casualidad le sale un videojuego de grandes masas. Es una pena, pero es que es lo que hay. Vamos a cambiar de tercio y vamos a ir con la sección Tengo unos cojonazos enormes, con el culebrón del verano. Ojito con esto, porque parece ser que PlayStation está demandando a Tencent. Sí, el gigante tecnológico que también es responsable de traernos algunos de los videojuegos más populares, sobre todo en la telefonía móvil, que tenemos en el mercado actual. Vale, y de hecho estas dos compañías suelen ser socias comerciales en muchos sentidos, o sea, comparten muchos intereses comunes, solo que a través del videojuego que estáis viendo en pantalla se han formado problemas. Ese videojuego se llama Light of Motiran, un videojuego desarrollado por la propia Tencent, a los que se les acusa de plagio. Y sí, este videojuego ya lo vimos en el canal. Este videojuego, de hecho, es una clara copia en todos los aspectos posibles del Horizon Zero Dawn, un videojuego propio de Sony PlayStation. O sea, el cartel es igual. El diseño de las máquinas es prácticamente clavado y calcado. Básicamente la paleta de colores es la misma. Hasta le han puesto la maldita niebla que tanto dio que hablar en su momento. Hasta la protagonista tiene incluso un poco la misma postura, misma estética. Solo falta que también se llame Aloy y que también hable sola por el campo. La verdad que ciertamente es bastante curioso que sea Sony PlayStation la que demande plagio a una compañía, porque en el pasado ha tenido casos bastante sonados, como por ejemplo el mando de la Wii, que básicamente eso es un plagio de manual. Lo que pasa es que cambiaron lo suficiente para que no se pudiesen ganar una demanda, y también hay que decir que eran otros tiempos. Pero bueno, el caso es que Sony está demandando. Ahora la pregunta es hacia dónde puede ir esto o qué base legal tienen para que siga adelante. Algunos piensan que esto puede ser como el caso del Palworld, del Pokémon metralletas, por así decirlo. No es exactamente lo mismo, porque aunque los videojuegos se ve que son clavados, es decir, Palworld se ve que es una copia, Palworld se ve que es un videojuego que no tiene nada propio, aquí hay una diferencia en la que Tencent ha metido la pata. Y es que aquí hay una intencionalidad previa. Es decir, aquí previamente se han mandado unos informes para desarrollar un videojuego basado en este mundo. Tencent contactó a Sony PlayStation para hacer un videojuego basado en el universo de Horizon. PlayStation dijo que no estaba interesada y Tencent pues hizo este título un poco por su cuenta. No se llama Horizon, pero básicamente es lo mismo. O sea, vosotros veis las imágenes, los juegos que se han publicado por las redes sociales y tal, y eso pues no tiene ninguna clase de sentido. O sea, es una copia descaradísima en todos los aspectos que podéis imaginaros. Claro, eso normalmente suele no conducir a ninguna parte. De hecho, las denuncias por Palworld que ha tenido Nintendo, la mayoría se las han tirado atrás, salvo una que tiene que ver con las mecánicas. El resto no han procedido, y así como muchos videojuegos que son clónicos, que claramente se ve que son copias descaradas. El problema aquí es que hay un contacto previo para hacer esto. Es decir, hay una intención detrás, y aquí pues Sony sí puede tener un poco la sartén por el mango en esta denuncia. No digo necesariamente que vaya a ganar, esto de hecho puede ser un proceso bastante largo, pero la cuestión es que en el momento en el que se demuestre que Tencent tenía intención de hacer un videojuego de Horizon y luego aparece esto, pues aquí ya se puede decir, oye, esto claramente es una copia, pretendes tener el espacio de ese videojuego y pretendes apropiarte de un poco ese estilo artístico que se ha diseñado hace años. Veremos a ver cómo va este proceso, pero desde luego que es un culebrón y es un entramado aquí que, madre mía, a ver cómo puede acabar todo. Pero es que la verdad, veis el juego y dices, madre mía, qué descaro, no os habéis cortado un pelo. Dejamos atrás todo eso y vamos a ir a hablar de un videojuego que sé que muchos estáis esperando con bastantes ganas. Se trata de este título que estáis viendo en pantalla, Chronos The New Dawn. Ya saben ustedes, videojuego desarrollado por Bloober Team, que recientemente nos ha traído el remake de Silent Hill 2, o por ejemplo, previamente en el año 2021 nos trajeron The Medium, entre otros videojuegos que ya eran un poco más irregulares. Pero bueno, en resumidas cuentas, están trayendo un título de terror y acción en tercera persona que la verdad siempre ha dado muy buenas sensaciones. La prensa del videojuego ya ha podido disfrutar de este título, y de hecho no se paran de presentar nuevas imágenes de manera constante a través de las redes sociales. Yo de hecho estaba pensando que quizá del videojuego se estaba revelando demasiado, teniendo en cuenta que estos títulos tampoco es que suelen durar mucho. Pero no, todo lo contrario. De hecho, según nos han podido comentar los medios de comunicación,
Este videojuego va a durar en torno a las 16 horas. Ojo, eso en una partida normal, no centrándote simple y llanamente en la historia, no, sino la clásica partida que va a jugar el usuario de toda la vida, la clásica partida donde, hombre, muchos irán a la historia principal, pero se van a detener a hacer ciertas cosas, explorarán un poquito los entornos, escenarios y, oye, pues la verdad que está muy por encima de la duración que yo esperaba. Me imaginaba pues unas 12 horas aproximadamente, pero no, la duración será muy similar a la de Silent Hill 2 Remake. En este sentido, pues me alegro, es un videojuego que pinta bastante ambicioso y de hecho lo que nos han comentado los medios de comunicación es que también se siente un avance bastante importante por parte de la desarrolladora, porque nos dicen que a nivel jugable el videojuego se ve muy fluido, que es un videojuego funcional, que parece de un estudio de desarrollo que lleve trabajando en esta clase de videojuegos ya muchos años a sus espaldas, o sea, como si estuviéramos hablando de Capcom. De hecho, prácticamente todos hacen referencia a Resident Evil 2 Remake con este videojuego, con esos aires a Silent Hill en muchos aspectos, sobre todo la parte más angustiosa, pero que nos dicen que el videojuego se ve muy bien, que además está bastante avanzado y que tiene una pinta muy espectacular. Nos han recalcado algunas mecánicas de juegos, algunas de hecho bastante terroríficas, como por ejemplo los enemigos que nos vamos a encontrar, los cuales pueden coger los cuerpos muertos de alrededor y fusionarse con ellos para hacerse más fuertes o incluso curarse, con lo cual tendremos que tener muy presente el quemar absolutamente todo lo que veamos, aunque esto no va a impedir que por supuesto luchen contra nosotros y se vuelvan más poderosos. La cuestión es que va a tener mucho desarrollo ambiental y por lo visto se pueden conseguir varios finales, no necesariamente hay uno bueno, malo y otro regular, no, sino que según tus acciones vas a poder completar diferentes cositas. Es una seña de identidad también del estudio muy interesante y oye, pues la verdad que pinta muy ambicioso, solo queda saber si realmente llegará este mismo año tal como está anunciado. Por cierto, hoy, ya sabéis, como comentamos ayer en el vídeo de repaso semanal, se lanzan algunos títulos interesantes que iremos comentando, pero también tenéis la actualización para Assassin's Creed Shadows. En esta actualización se incluye la modalidad New Game Plus, para empezar el videojuego desde el principio, pero manteniendo un poco todas tus mejoras, aunque ahora también podrás incluso tener niveles mucho más altos, podrás llegar hasta el nivel 80 con tu personaje y además de todo eso también incluso a nivel de forja de armas podrás ir potenciando un poco más absolutamente todo, aunque esto también se va a trasladar a los diferentes enemigos que te vas encontrando y bueno, la experiencia de dificultad igualmente la puedes balancear un poco como te dé la gana, pero en fin, tienes esa actualización y también habrá nuevos logros para interesados. En la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás también podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones porque hemos tratado muchísimos temas. Muchísimas gracias por todas vuestras compras a través del link que tenéis en la descripción y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.